Buenas tardes de nuevo. Como os he dicho antes, empezamos la sesión de ponencias. Como sabéis por el programa, la tarde del jueves es de gran excelencia, gran prestigio, no solo regional, nacional e internacional incluso. No nos podemos quejar, estamos muy orgullosos desde ASA. En breve vamos a escuchar al profesor Javier Turón Figueroa. Es catedrático de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Navarra y, como os he dicho, es un privilegio y un placer tener a alguien de tanto prestigio que seguro que nos alecciona y nos dice cosas que nos van a interesar mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A leccionar no, ¿eh? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a venir a Málaga para participar en estas jornadas tan multitudinarias, porque ¿qué más puede querer uno que hablar de lo que le gusta a gente que quizá le interesa? Pero claro, por otra parte tengo la sensación, venía pensando en el tren, que quizá le voy a vender miel al colmenero. Y después de oído lo oído, parece que todo ya está resuelto. Bueno, yo voy a intentar... Voy a intentar acercarles tres ideas. Será alguna más, pero yo quisiera que mi intervención girase alrededor de estas tres preguntas. ¿Entendemos lo mismo cuando hablamos de alta capacidad y talento? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de esto? Ustedes habrán visto que en todas las jornadas, reuniones, seminarios y similares se ha ido suprimiendo el término superdotado, un término un poco maldito, y afortunadamente se ha ido sustituyendo por el término capacidad, alta capacidad, en singular, en plural, etcétera. Bueno, quiero aproximarme a esto un momento. Luego quiero responderme esta pregunta. Son preguntas que yo mismo me hago y por tanto que se las traslado. Como empecé a trabajar en este campo en el año 93, quizá a los más jóvenes les llevaré alguna ventaja. Pero otra cosa es si yo he corrido por la carretera correcta, porque a lo mejor he andado mucho, pero por camino equivocado. Creo que no. Por eso me voy a apoyar mucho en el argumento de autoridad. Es decir, ¿qué dicen las autoridades en la materia, en el mundo, sobre este asunto? Y luego, finalmente, voy a reflexionar sobre si es posible una escuela distinta o no. Distinta de la que tenemos. Bien. La primera cuestión, y ya adelanto que voy a ir muy rápido por muchas de estas cosas, porque son conocidas y no quiero perder tiempo, ni tampoco quiero aburrirles, simplemente quiero hacer como una especie de telón de fondo que nos permita saber hacia dónde vamos. Argumento de autoridad. La Asociación Nacional de, vamos a decir, Altas Capacidades de los Estados Unidos, la NAGC, España es un país donde no hay una definición. Ya estoy empezando mal, porque ya estoy empezando a liarme conmigo mismo. En España no hay ninguna definición de lo que es un niño de alta capacidad, oficialmente establecida en ningún documento que yo conozca. Bien, esta asociación, la NAGC, nagc.org, para el que quiera visitarla. Por cierto, creo que hay una etiqueta o hashtag, o como le llamen, de las jornadas, ¿verdad? Porque no he visto que nadie lo ha dicho. Pero digo, para los que usen Twitter, pues si la utilizan estaría muy bien, porque así la gente que no ha venido puede seguir lo que pasa con el Twitter. ¿Cómo es? Segundas jornadas ACI, ¿no? Jornadas ACI Málaga. Ese es el hashtag. Perfecto. Bueno, pues ¿qué es una persona de alta capacidad? Una persona de alta capacidad es alguien que muestra o tiene el potencial para mostrar un nivel excepcional de rendimiento en una o más áreas. Cada palabra aquí es muy relevante, yo no me puedo parar porque no puedo invadir un tiempo que no me corresponde, pero fíjense en lo que he subrayado, potencial para mostrar. Por tanto, quiere decir que va a haber una diferencia entre lo que es el potencial y lo que es el rendimiento, en una o más áreas.
La ley Javits, que es una ley que en los Estados Unidos, digamos, organiza las subvenciones, los dineros para la promoción de actividades de investigación, programas para las personas de alta capacidad, etcétera, adopta esta misma posición y habla de los niños de alta capacidad como aquellos que rinden o muestran el potencial. Esto además es compatible con cualquier enfoque o con cualquier... Es una posición muy ecléctica, porque de hecho esta asociación que he mencionado hace un instante no dice nosotros nos apuntamos a esto, o esto es así. Saben que en educación en este país y quizá en otros, no sé, tenemos mucha tendencia a dogmatizar. Y entonces ahora, o estás con las inteligencias múltiples o estás muerto. O estás con esto, o eres constructivista o no sé cuánto. Parece que todo es o blanco o negro, que no hay nada gris. Pues bien, esto es compatible con cualquier posición, ya verán. Bien, y otra cosa que es muy importante es que la capacidad en grado alto, que es lo que nos ocupa aquí, o suficientemente alto como para necesitar una atención diferenciada, se puede dar en todos los grupos culturales, de todos los estratos económicos y en todas las áreas de la actividad humana. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque normalmente en una escuela, como luego diré, muchas personas se tienen que contentar con aquello que decía un colega mío de antropología, decía al pobre lo que le den. Pues no, señor, eso es muy injusto. Todos los niños necesitan una educación óptima, independientemente de cuáles sean sus recursos económicos. Esa es la verdadera equidad. Bueno, por tanto, sin necesidad de apoyarse en ninguna teoría particular de la inteligencia, ni vamos a discutir esto, porque además esto es algo... Es decir, hay determinados niveles de discusión que son para los especialistas en ese campo. Los teóricos de la inteligencia que discutan si es mejor la teoría triárquica, si las inteligencias son 8, son 9 o son 7, cuál vas a suprimir hoy, cuál vas a poner más. Eso es un tipo de diálogo que generalmente a los profesores o a los padres les puede confundir mucho y que no es propio del ámbito educativo y del ámbito de la intervención. Nuevamente, aquí lo que se ve es que se vuelve a resaltar que estas personas, niños y niñas, demuestran alto rendimiento o tienen el potencial para hacerlo. Y tenemos, efectivamente, la responsabilidad de ofrecerles experiencias educativas óptimas. Eso parece que está claro, que ya ha quedado claro que sí y que vamos a por ello. Otro argumento de autoridad. François Gagné. Este es normalmente, claro, esto con las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, Internet y esto... A veces es un poco traído. Cuando te mandan un libro de algo, lo primero que haces es ir a la bibliografía, claro. Y entonces cuando un señor cita el modelo de Gagné del año 1985, dice, bueno, este se le ha parado el reloj, porque la última versión es de 2009, que esto lo hemos traducido juntos. Bueno, no, naturalmente esto no es para que lo lean, esto yo ya lo traigo arreglado de casa, esto es simplemente para que vean capacidades naturales o dones o dotación, o que es la palabra que corresponde a gifted, que es dotado, pero no hay super gifted en inglés, no existe. Usted dice a alguien super gifted y super what? No, eso no existe. Bueno, y además eso es una voz pasiva, por tanto quiere decir que unos son y otros no son, que eso es una trampa que nos retrotrae a los tiempos de Terman en los años 1930, pero no lo quiero contar. Bueno, fíjense solamente en los circulitos. Capacidades naturales y a la derecha tenemos competencias. Las capacidades, que es el potencial, me da igual qué capacidad. Si es para tocar el violín, para jugar al tenis, para subirse en bicicleta, para progresar en la física cuántica o para la robótica o para la numismática, es igual. Las capacidades intelectuales que están implicadas en el aprendizaje, que es lo que aquí más nos vincula, porque vamos a hablar de la escuela, no vamos a hablar de los centros de alto rendimiento para otra cosa, pues... Bien, esas capacidades naturales, que no quiere decir innatas, hay un componente innato naturalmente, pero bien, capacidades naturales, y fíjense un detallito, 10% superior. Bueno, y en la parte central, ahí está el proceso de desarrollo, como dice bien claro. Proceso de desarrollo donde intervienen lo que se llaman los catalizadores ambientales y los catalizadores intrapersonales. Esto es otra cosa muy importante a la que voy a hacer referencia en un instante, porque claro, no es muy interesante este modelo, solo sobre esto podríamos estar hablando varias horas y sería muy interesante para que todo el mundo entienda que es necesario detectar y determinar cuál es la capacidad para ver si la respuesta que obtenemos, la competencia que adquirimos, en el ámbito que fuere, está a la altura de nuestra capacidad.
Por tanto, no vale una voz pasiva. Tú eres y tú no eres, porque nadie es nada, sino que todo el mundo está en proceso de ser. Y por tanto, si no se ponen los ingredientes adecuados, la capacidad ahí se queda. De hecho, hay mucha gente que tiene mucha capacidad y es absolutamente mediocre en su rendimiento porque no ha querido actualizar su capacidad o porque no se han dado las circunstancias, que eso es mucho más dramático, ¿no? Bueno, entonces, esto es muy sencillo, porque la dotación designa la posesión y el uso de capacidades naturales. Bueno, pues uno nace en un país, en una familia, en un contexto, en una época determinada de la historia y ya está. Y tiene lo que tiene. Uno no elige su familia ni elige su carga genética, eso viene dado. Pero luego está el ambiente. Por tanto, aquí hay un mix entre herencia y ambiente que es muy interesante. Por eso dice capacidades naturales, no necesariamente innatas. Bien, por eso, lo dejo. Y entonces esas capacidades, entonces lo que hacen es proyectarse en el talento. Olvídense si 1, 2, 3, 5, simple, complejo, circunflejo, todo eso son tontadas para marear la perdiz, por decirlo de una manera vulgar. Da igual. Cualquier niño necesita una respuesta educativa óptima en función de sus circunstancias, muchas o pocas, grandes o pequeñas, múltiples o no múltiples. Porque si entramos en las clasificaciones, al final esta es una trampa que muchas veces utiliza la administración para decir tú sí, tú no. Tú pasas al registro, tú no pasas. En fin, una historia. Esto es el pleistoceno inferior de la educación de los niños más capaces. El mundo está ya en otra dinámica, que es la que yo creo que hay que dar un paso mucho más allá. La inclusión, todo eso es una cosa ya más vieja que la pana. Bueno, entonces, de lo que se trata, me parece a mí, con todo respeto, el talento, por tanto, es función de la capacidad, del trabajo y de los catalizadores. Es decir, de que se den las circunstancias. Pero hace falta trabajo. Sin trabajo no hay talento, amigo. Si no trabajas, no hay talento. Si no estudias, no aprendes. Y el estudio es la ocupación del entendimiento con los conceptos, la presencia de estos en la conciencia. Y cuanta más capacidad tengas, más tienes que trabajar. Precisamente por eso. Bueno, más. Dice James Borland, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, dice: la creencia de que la superdotación puede reducirse a una puntuación elevada en test de CI debería ser actualmente una mera curiosidad histórica. No me voy a parar a comentar. Honestamente, no sé cómo disipar la creencia de que pongo superdotación entre comillas porque es una palabra que yo he usado en el pasado, pero que procuro no usar nunca. Y cuando tengo que usarla lo hago así. Consiste en algo más que en obtener una puntuación suficientemente alta en un test de CI. Bueno. ¿Cómo puede ser algo cierto si nadie que haya estudiado el asunto se lo cree? Esto es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, es como si tuviéramos un gen por el cual todo el mundo sabe que para ser superdotado, perdonen que hable así, uno tiene que tener un CI de 130. Y si es en el WIS 4, mejor. Esto es insostenible. Insostenible desde ningún punto de vista. No quiero decir que eso no indique nada, cuidado, pero lo que quiero decir es lo que he dicho. Mi preocupación reside, dice este hombre, mi preocupación reside menos en lo que piensa el americano medio acerca de del CI, de lo que piensa, que es lo que piensan ciertos educadores que se aferran a este mito. Es muy frustrante encontrarse con las mismas creencias ignorantes una y otra vez. Y más importante es ver el daño que producen. Por tanto, yo tengo también una entrada en el blog donde otro profesor que voy a citar ahora mismo dice que el asunto, lo que acabo de mencionar, que el asunto del CI no es sostenible. Bueno. Hay 3 mitos, yo les invito a los que tengan que profundizar en esto más, que se metan en este libro, que tiene una versión electrónica, Sirviendo a los más capaces, de Stephen Pfeiffer de la Universidad de Florida, que dice, primer mito, la gente cree que la superdotación es una cosa real. La superdotación no hay nada, no es nada real, no es un sexto dedo que yo tengo en la mano. Hay niños que tienen 6 dedos y niños que tienen 5. Nada de eso. Lo mismo que cuando estamos hablando de la altura o estamos hablando del peso, todas estas, bueno, esto son cuestiones de grado, son características, condiciones que las personas tienen y ya está. 2, el segundo mito es, lo desarrollo también de manera breve en un escrito que está en el blog, que lo pueden encontrar fácilmente. El segundo mito es que la superdotación es lo mismo, estos mitos los plantea él, que la superdotación es lo mismo que tener un cociente intelectual alto.
Y el tercero es que una vez identificado como superdotado lo serás para siempre. Porque, claro, la gente cree que esto es un estado del ser. Es como ser blanco o ser negro. Si eres blanco, y si eres negro, no. Y las necesidades educativas además son cambiantes, porque la evolución de las personas también lo es. Bueno, y entonces lo que sugiere, muy acertadamente, es que se vea la alta capacidad desde la lente de la alta inteligencia. Claro que la alta inteligencia dice cosas. Lo que no puede ser es un argumento de clasificación de las personas. Pero también se puede ver la alta capacidad a través del alto rendimiento. Hay gente que no tiene un buen rendimiento en un test de CI, por ejemplo, que es mucho mejor, por otra parte, ya lo digo de paso, utilizar test de aptitudes diferenciales de la inteligencia que no test de CI, porque un test de CI es una cosa genérica que al final dice, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Cuál es el perfil aptitudinal de esta persona? ¿Qué es lo que interesa? Porque, claro, con un CI de 140 yo no sé cuál es la intervención educativa que tengo que hacer con un alumno. Bueno, y el tercer asunto, el alto rendimiento, y el tercer asunto es el potencial para rendir de modo excelente. Bueno, donde se trata ese asunto, en ese escrito, yo he rescatado aquí un párrafo, no es para que lo lean, bueno, si quieren lo pueden leer, sí, que además están letras bien grandes, pero bueno, pero es porque quiero destacar aquí una cosa. Además de la capacidad intelectual general, que tiene su aportación en toda esta película, están las capacidades específicas y un buen número de factores no intelectivos. Esto es lo que quería señalar. Antes dije talento igual o función de capacidad, trabajo, o trabajo, capacidad, trabajo, catalizadores. Pues fíjense, ahora aquí se destaca este autor la práctica deliberada, el trabajo duro, la recompensa diferida y la autodisciplina. ¿Ven cómo esto es incompatible con un planteamiento que diga tú eres superdotado, tú no eres superdotado? Porque si eres, ya eres, entonces no hay nada que hacer. No, tú tienes capacidad, nena, y como tienes capacidad ya te puedes poner a trabajar, porque si no, no vas a llegar a ninguna parte. Quiero decir que nadie nace ganador del Tour de Francia. A Miguel Indurain le dieron una bicicleta cuando era niño, luego ingresó en un equipo luego tuvo un equipo médico, luego le dieron una bicicleta de titanio, vaya usted a saber cómo, tal. Y ganó 5 veces el Tour de Francia, pero no porque tenía todas esas cosas. Quizá, aparte de un físico excepcional, lo que tenía era el coraje y la determinación de entrenar 200 o 250 kilómetros diarios en el norte. Bueno, pues verano o invierno, llueva o nieve. Por tanto, los resultados excelentes son consecuencia del trabajo. Es cierto que yo, con una bicicleta de titanio, 200 UCIs móviles, no ganaría nunca el Tour de Francia, por aquello de que quod natura non dat, salmantica non prestat. ¿Ya me entiende? Es decir, si no tienes capacidad, pues tú entrénate, que ya llegarás a donde puedas. Pero no todas las niñas presentes en y señoras presentes en esta sala pueden bailar en el Ballet de Londres, porque, bueno, ni tampoco se sentirán frustradas. Yo no me siento nada frustrado por no haber ganado el Tour de Francia. Bueno, ahora bien, si tienes capacidad y no se dan las circunstancias, tampoco llegarás. Y eso es lo que es un crimen. Porque el desarrollo del talento, de verdad dicho, el desarrollo del talento tiene mucho que ver en la construcción social. Y es particularmente relevante justamente para las personas que tienen menos recursos. Porque las personas que tienen menos recursos tienen menos posibilidades de hacer un bypass al sistema y decir, bueno, pues si mi escuela es mala, me traigo una institutriz de Calahorra, ¿me entienden? Porque no tengo posibilidades. Eso es lo que no puede ser. Eso es un mecanismo injusto. Bueno, trabajo duro, recompensa diferida y autodisciplina. Bueno, todo esto está desarrollado por ahí en esas entradas, si quieren las ven, si no. Este es un vídeo muy bonito que no lo voy a poner. No porque no me den ganas de ponerlo, pero no. Tener alta capacidad no basta, hace falta coraje. Esta era una profesora se dedicaba a cosas de business y no sé cuánto, bueno, y explica su experiencia y la importancia que tiene el coraje, es decir, lo que he llamado hace un momento práctica deliberada. Bueno, hay docenas de papeles, aquí he puesto esto así en plan de anecdótico, hay docenas de documentos, docenas de escritos de las personas más relevantes, en fin, Renzulli, Stenberg, lo que quieran. Pero yo creo que la gente no los lee, o si los leen pero no los entienden, porque luego se atribuyen a los autores cosas que no dicen. Por ejemplo,
Renzulli habla del Schoolhouse Giftedness y habla en este artículo que estaba ahí detrás, que salía, que dice Mr. Bueno, se nos va a ir, que dice Mr. Copernicus, lamentamos decirle que su niño no es superdotado, traducido, ¿no? Y luego hace un argumento diciendo, bueno, pero qué tontería es esta. Cuando hay una dimensión creativo-productiva y otras dimensiones que van más allá del aprenderse muy bien unas lecciones, que es otra parte del asunto. Bueno, en fin, que todo esto está muy escrito. Solo voy a ofrecer una última evidencia sobre este asunto para concluir una cosita, que es, esto es repensando claro, este término, giftedness sería la alta capacidad y la educación de los más capaces, que es un artículo de estos autores muy conocidos, bueno, conocidos para los que nos conocen. Sí, claro, es decir, esto es una tontada, porque ustedes no tienen por qué conocerlo, solo faltaba. Pero bueno, quiere decir que son conocidos en este campo, Rina Subotnick y Franz Worrell y esta señora. Pues dicen, en un artículo que acaban de publicar ahora en 2012, solo me voy a referir a lo que está en negrita. La alta capacidad puede y debe ser vista como un proceso en desarrollo. También Stenberg hablaba, hay un artículo muy interesante en otro sitio, que habla de la alta capacidad, o lo giftedness, dice él, como la pericia en desarrollo, como developing expertise, o sea, como... Bueno, por tanto, es un proceso en desarrollo, por tanto, no es compatible con tú eres y tú no eres. Tú tienes y tú no tienes, o tú tienes ahora esta etiqueta y ya te queda para siempre, que esto no funciona así. Que lo que hay que hacer es determinar el potencial de las personas. El potencial, bueno, me viene al pelo, ahí lo dice, el potencial es la variable clave en los primeros estadios. Cuando, lógicamente, las personas empiezan a desarrollarse en estadios posteriores, la clave es el rendimiento. Es la medida de la alta capacidad. Una persona de alta capacidad suele rendir bien. Podría no hacerlo por otras razones. Y, finalmente, en las personas donde se dan las circunstancias, donde la capacidad es suficientemente alta, lo que fuera, digamos, la base para hablar de esto sería la eminencia. Pero no todas las personas tienen por qué llegar a la eminencia. No todas las personas que montan en bicicleta ganan el Tour de Francia. No todos los chicos que tocan el violín son solistas en la Filarmónica de Viena. Solo hay uno. Bueno, pero se puede tocar el violín de otras muchas maneras. Quiero decir que tampoco pensemos, porque la etiqueta nos lleva a decir, los blancos... Claro, ¿ustedes cómo ven? ¿Los negros les parecen todos iguales? Pues diríamos así, por encima, sí, pero los negros son todos iguales. Pues no, señor, los negros son distintísimos. Y entre ellos, ¿los blancos somos todos iguales? No, los blancos somos distintísimos, ¿no? Bueno, pues que los niños de alta capacidad son tan distintos como los seres humanos que andan por la calle. Es decir, que no hay dos iguales. Por lo tanto, a veces pensamos un poco infantilmente como si esto fuera un grupo, ¿no? Bueno, pero fíjense lo que dice al final. Las variables psicosociales juegan un papel esencial en la manifestación de la alta capacidad en cualquier estado de desarrollo. ¿Se acuerdan lo que dije antes de la práctica y demás? Ambas, las variables cognitivas y psicosociales, son maleables y necesitan ser cultivadas de manera deliberada. Por tanto, esto no se resuelve con papeles, ni con decretos, ni con nada. Esto se resuelve en el día a día, en la casa, en las aulas. Ahí es donde se resuelve el problema. No se resuelve con decretos. Este país todo lo queremos regular con decretos y pensamos que ahí ya se soluciona todo. Pero lo importante es adherir la voluntad y el pensamiento y el querer de las personas, que luego son los que tienen que ejecutar los procesos. Bueno, hay una regla que nos sirve ahora de ejemplo, que es el de las 10.000 horas. Es decir, nadie es experto en nada si no dedica como mínimo 10.000 horas. Pues ahí tienen, por ejemplo, la edad de los violinistas, los profesores, las horas de entrenamiento acumulado, los buenos y los superbuenos, los mejores, en verde. Mucha gente que se ha dedicado a estudiar este asunto, ¿no? El desarrollo del rendimiento experto se da en aquellas personas que realmente dedican mucho esfuerzo. Por tanto, al final, ¿qué es el talento? El talento es el resultado de aplicar todo el esfuerzo que seas capaz, toda la motivación, todo el interés y todas las horas que puedas, que sean razonables, porque hay que hacer otras cosas, ¿verdad?, para que tu competencia se desarrolle, usando como mimbres, justamente, las capacidades que tienes. Esta es la historia. Bueno, pues ya está.
pues lleva 10.000 horas. Por tanto, pues enamórate de la práctica, porque si no, no vas a llegar a ninguna parte. Esta es la historia, ¿no? Bueno, entonces, para ser guay puede ser cualquiera, pero ya ser súper extraordinario, eso requiere un poco más de práctica. Eso es lo que dice el niño. Bien, finalizando esta parte, los talentos emergen y crecen evolutivamente y para algunos no llegan a emerger porque no se produce una adecuada estimulación en la escuela y la familia. Es imperativo que todos los que trabajan con jóvenes vean los talentos y potencialidades como algo educable y emergente y no como algo fijo e inmutable. Esta frase es del año 96 y no dejo de usarla cada vez que la leo le encuentro más sentido. Porque si se dan cuenta, además, es una consecuencia de todo lo que acabo de decir. Los talentos crecen y emergen evolutivamente si hay una adecuada estimulación, los catalizadores de los que hablaba este autor. Bueno, por tanto, yo creo que hay que hablar de capacidad y talento, es lo más interesante. El potencial no significa rendimiento. Los niños precisan ayudas educativas específicas y cuanta más capacidad, más específicas y cuanta más capacidad, más extraordinarias. Porque claro, un niño que mida 1,80 m, pues a lo mejor en la planta de cadetes no encuentra zapatos, pero se sube a la de adultos y sí encuentra zapatos. Pero un señor que mide 2,25 m, ese tiene que hacer los zapatos a medida. ¿Me entienden? Quiero decir que una persona muy excepcional, pues a lo mejor resulta... Pero no quiero hablar de esto, porque esto son cosas que ocurren una vez cada 6 millones. Pues hay gente que se hace toda la primaria en 6 meses. Bueno, ¿y qué? Pero ya está. Pero ese no es el caso en el que nos tenemos que ocupar, porque si no la gente dice, bueno, no, de esos no tenemos, menos mal, qué alivio, está tranquilo, no. Tour de Francia, no, Roland Garros, no, de eso no, los nuestros sí, ya juegan al tenis, pero no, tanto no, o sea que tranquilos. No, tranquilo no, ahora voy a dar unos datos. Por tanto, el talento no se desarrolla de manera espontánea, esto es lo que tenemos que saber. Y el talento que no se cultiva, a mi juicio, se pierde o corre el riesgo de perderse. Bien, ¿identifica la escuela a los alumnos de alta capacidad? Es una pregunta retórica. Mi respuesta para mí es rotundamente no. Pero no porque no sepa, no porque no quiere, ¿por qué? Porque no quiere. Ya está, porque no quiere, punto, se acabó. 5%, 10%, ¿por qué? A ver, ¿cuándo un niño, porque no voy a caer yo en mi propia trampa, ¿cuándo un niño creen ustedes que sería un niño de alta capacidad? No, nada de puntos rígidos de corte, nada de CI 130, ni de CI, ni de lo que sea. Pues puede ser otra cosa cualquiera. ¿Y si no rinde nada porque no le da la gana de hacer el test y sin embargo tenemos un portafolio de las cosas que hace que son absolutamente excepcionales? ¿Qué pasa? No, tú no estás en el censo, chaval. Tu portafolio ya lo puedes quemar o dejarlo en casa. Hombre, pero por favor, ¿se dan cuenta que esto es una cosa que... Bueno, entonces nada de puntos rígidos, pero bueno, ¿qué quieren? ¿Hablamos de un 5%? Es decir, ¿cuándo un niño necesita una atención diferenciada? Cuando empieza a diferenciarse de aquellos con los que convive en la escuela, ¿sí? ¿Cuánto tiene que diferenciarse para que el sistema empiece a no funcionar con él? Ya verán que lo que voy a proponer después hará que todo esto que acabo de señalar ahora sería innecesario. Bueno, ¿cuánto quieren? ¿5%? ¿10%? Miren, si aplicamos el 5, 10 o 15% a los datos de Andalucía. Yo estoy muy contento de oír que tienen aquí 5.000, no sé cuántos, 5.100 o algo, dije, no. Estoy encantado. Pero claro, ¿se ha ido el consejero ya? Sí. No, digo porque si ves las cifras... No, sí. Cada uno tiene que defender su... No tendría que ser así, porque uno no tiene que defender nada, pero no, quiero decir, porque si igual ve estas cifras y tenemos que llamar a 112. Porque claro, ustedes fíjense que aquí estaríamos hablando de... Bueno, no, pero ya sé que ustedes dicen, no. Nosotros seguimos pensando que lo del CI 130 nos cae bien, porque estamos acostumbrados a esto, tenemos un gen que nos han inyectado de jóvenes, y entonces, bueno, ¿quieren un CI de 130? Muy bien, pues ya está. Esto es lo que tiene que estar identificado con un CI de 130 en Andalucía. Ahora pueden llamar al consejero que venga. 35.000. Dijo que hay 5.000. Bueno, le faltan 30.000. Pues habrá que hacer otras jornadas, pero no el año que viene, el mes que viene. Porque claro, porque los niños no tienen tanto tiempo. Yo cuando digo, bueno, ya el año que viene haremos las terceras. ¿Cómo el año que viene? ¿Y cuánta? Yo escribí el otro día, por tanto escrito está, una cosa en el blog que se titula ¿Es tu escuela una máquina de destruir talento? Yo no sé qué se puede decir más gordo, ¿no? Que no pretendo ofender a nadie con esto, pretendo provocar.
Claro que pretendo provocar, porque me va a llegar la jubilación y yo no he conseguido aquí nada, ¿no? No convenzo yo a nadie. Bueno, pero está bien, ¿eh? Está bastante bien, porque si tienen a 5.000 niños identificados, tenían que tener, ¿cuántos eran? 71.000. Bueno, pues está bien. Claro, yo, por ejemplo, en Navarra estoy mucho más triste porque, pues fíjense, la línea de los... Estos son datos oficiales, ¿eh? Yo no me invento nada. Los niños que tienen discapacidad y los niños, supuestamente... Y no están los del TDAH ahí, ¿eh? Están excluidos. Y la línea azul son los otros, los de alta capacidad. Entonces, bueno, pues seguro que mi consejero también diría, vamos muy bien, porque teníamos 197 y ahora tenemos 230, hemos incrementado un 20%, estupendo. Pero esto no es la cifra de ventas de una empresa de lavadoras. Oiga, es que en Navarra nosotros teníamos que tener identificados 4.000 o 5.000 o 6.000 o 7.000 niños. Navarra es una comunidad muy pequeña, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que haya 3.200 niños con discapacidad y solo 237? ¿Que han emigrado los navarros? ¿Nos ha piscado la mosca del dengue? ¿Qué nos ha pasado? O sea, porque debería haber por lo menos otros tantos. Bueno, entonces yo diría, bueno, estamos mal, pero todos. No. Pero aquí los únicos que están mal son los de arriba. Claro, pasa una cosa, es que los niños de alta capacidad, de los niños que tienen déficit, generalmente se autoidentifican. Porque claro, cuando uno... En fin, bueno, no me voy a parar en esto. Bueno, total, claro. Entonces, pues ya está. Si quieren que cojamos el 130, equivale a 2,28%. 2,28, pues quiere decir que con esto, este es el dato del año anterior, que no lo he actualizado, 196, quiere decir que, por lo dicho, que entre el 91 y el 98% de los niños de alta capacidad están sin identificar. Ahora ustedes vayan sacando la cuenta mientras yo sigo. Si tienen 5.000 identificados en Andalucía y tendrían que tener 70.000 o 35.000, pues díganme cuántos no están identificados. Y si no están identificados, pues ya saben lo que pasa. Bueno, y solo un argumento más. ¿Qué pasa si yo evalúo a los escolares, a todos, en un centro educativo? Bueno, pues estos son datos de centros concretos. Icastolas, no Icastolas, privados, públicos, de diversos lugares de España, alumnos que hemos evaluado y alumnos que tenían o tienen un percentil por encima del 95 o superior. Y ese es el porcentaje. Pues quiere decir que si tú tiras la red en cualquier centro educativo, obtienes la respuesta. Es decir, los pescaditos están allí, lo que pasa es que nadie quiere pescarlos. ¿Entienden? Es decir, que, bien, sigamos haciendo decretos, pero si no, luego diré lo que yo creo que hay que hacer, pero si no evaluamos con seriedad a todos los alumnos de las escuelas, ¿pues qué hacemos? Bueno, esto nada. Bien. ¿Sabe la escuela, por tanto, quiénes son sus alumnos más capaces? Yo creo que no, que básicamente no. Y esto lo voy a pasar muy rápido, fíjense en el estudio, por ejemplo, esto es un flash muy rápido del sistema educativo. PISA 2012, Andalucía, alumnos en el nivel superior, lo voy a poner, perdón, en el nivel superior 6%. En el nivel superior, son este circulillo de ahí, son el nivel 5 y 6. Corea del Sur tiene 19 más 12, 31. Estonia tiene 15, los otros tienen 25, Finlandia, Japón, etc. Pues Navarra en esta evaluación salió bien y tiene 15%. Andalucía 6%. Cuando analizamos, por ejemplo, todos los niños, es decir, lo que llaman los all-rounders son todos los niños que tienen rendimientos 5 o 6, que son los más altos, esto se llama, por lo tanto, eso sería performance, o sea, en PISA, en matemáticas y ciencias. Bueno, pues así está triste el macaco ese que he puesto ahí, porque fíjense dónde está España. Entonces, claro, amigo, el país que no cultiva su talento, pues ya se sabe, acabará colonizado por otros. Miren dónde está Shanghai, China, Singapur, Nueva Zelanda, Finlandia, Hong Kong, etc. No vamos a seguir leyendo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los españoles somos más tontos que los demás? De ninguna manera. Lo que quiere decir es que nuestro sistema no es capaz de bombear o de sacar o de desarrollar el potencial de los alumnos más brillantes. Esto no tiene... En fin, estos son las diferencias. Y luego hay otra cosa, que no voy a entrar aquí porque es otro tema, que me parece a mí que habría que analizar con cuidado. Porque fíjense, Andalucía, ¿dónde está? Es decir, en los niveles superiores de rendimiento, el número de alumnos en Andalucía, Murcia, Extremadura son los más bajos, pero fíjense la diferencia que hay. 5,7 o 6% en Andalucía frente al 15% en Navarra. Esto no puede ser. Esto crea una fractura social intolerable en un país moderno. Esto no puede ser. Y sobre todo en la era digital, donde estamos hablando de la educación conectada.
Pero ¿cómo es posible? O sea, que tu rendimiento depende de la región en la que tú estás, de tu país. Bueno, esto es intolerable. Bueno, en fin, alumnos en los niveles superiores. Aquí lo tienen. Fíjense los alumnos que hay en esos países que señalo, y el caso he marcado Andalucía, podía marcar otra región española, he marcado Andalucía porque he venido aquí. Este circulito lo voy cambiando de sitio según a dónde. Pero bueno, quiere decir que no estamos bien. Nuestro sistema educativo, por tanto, no identifica a los niños. Tenemos muchas dificultades para conseguir que todas las personas que pueden hacerlo rindan, y lo que acabo de señalar, que las diferencias entre las comunidades autónomas me parece que son inaceptables y que son injustas. Bueno, ¿y cómo tendría que ser? Pues ya he respondido 2 preguntas, por lo menos yo me he dado la respuesta. Ahora, ¿cómo tendría que ser la escuela? Esta escuela, que parece un caos, que lo es, pero probablemente es mejor que muchas de las aulas que tenemos ahora, porque, como dirían los jóvenes, cada uno está a su bola. Es decir, cada uno está haciendo sus cosas. Bueno, y ahí hay un par de profesores que, bueno, en fin, otra escuela es posible. El aprendizaje ahora es móvil. Y la escuela no es el único lugar donde se aprende. El profesor no es la única fuente de conocimientos. Ahora lo que interesa, y por tanto las necesidades del estudiante, del alumno del siglo XXI son distintas, porque tenemos que prepararlos y tenemos que desarrollar en ellos competencias para profesiones que ni siquiera existen, que no se han inventado todavía. Por tanto, no estoy diciendo que la memoria no es importante, lo que estoy diciendo es que lo que no es importante, lo que es irrelevante es aprenderse la lista de los Reyes Godos. Es mucho mejor tener en la memoria conceptos. Bueno, hay que saber, y por tanto tienen que aprender a saber qué información necesitan para... Ahora voy a hablar de esto un poco. Es decir, la idea es, necesitamos una escuela distinta porque la sociedad es distinta, porque las necesidades del aprendizaje son distintas, porque el conocimiento es distinto, etc. Pero casi todas las cosas importantes en educación ya fueron dichas. John Dewey dijo que si enseñamos a los niños de hoy, esto lo dijo hace 100 años, si enseñamos a los niños de hoy como les hemos enseñado a los de ayer, les robaremos el mañana. Y es aplicable hoy mismo, ahora, aquí, hoy. Bueno, la meta de la escuela, en fin, yo ya sé que esto, pero es así. La meta de la escuela no es promover la igualdad. La escuela no está para promover la igualdad. Eso es una trampa que nos han vendido. La escuela está para promover la equidad. Y promover la equidad es darle a cada uno lo que necesita, no darle a todos lo mismo. Porque la igualdad solo es justicia para los que son iguales, no para los que son distintos. Y la equidad, por tanto, decía Aristóteles hace un rato, me decía, es tan injusto tratar igualmente a los desiguales como tratar desigualmente a los iguales. ¿Sí? Esta es la idea. La equidad. La buena escuela no es la que ignora las diferencias, decía Eisner, que es un psicólogo bastante respetado. No es la que ignora las diferencias, es la que las promueve. Eso sí, elevando la media, pero aumentando la varianza. Cuando aquí nos hablan de equidad en el ministerio, con el que yo colaboro con alguna frecuencia, cosas de investigación, dice, no, porque nuestro sistema, bueno, la media no es muy buena, pero es un sistema muy equitativo. ¿Saben por qué dicen que es equitativo? Porque tiene poca varianza. Es decir, que estamos mal, pero todos. Que eso tranquiliza mucho. Pues miren, la poca varianza en los resultados es nefasta a menos que la media de esos resultados fuese muy alta. Que es muy fácil de entender. Oiga, mire usted, si la media de riqueza de los andaluces fuera 1 millón de euros y la varianza fuera pequeña, yo me vengo a vivir aquí. Porque seguro que me tocarán entre 800 y 1.100.000, ¿no? Pero claro, si la media de riqueza es muy baja, que la varianza sea pequeña, quiere decir que estamos mal, pero todos. Somos todos pobres, pero de solemnidad. Esto no es. Por tanto, la equidad no es eso, la equidad es otra cosa diferente. Entonces, yo creo incluso, y en lo que se está hablando ahora, y yo tuve la oportunidad de estar en un congreso la semana pasada en Eslovenia, y yo proponía una idea, digo, es que ya es viejo hablar de la educación de los más capaces, lo que se llama gifted education. No hay que hablar de la educación de los más capaces, sino que hay que hablar de una educación más capaz, pero para todos. Esta es la idea. Si en una carrera, ¿cómo sale la gente de la línea de meta? Todos juntos, ¿sí? Pero a medida que van pasando los metros, ¿qué ocurre? Que el pelotón se estira, ¿no?
¿Ustedes creen que es razonable en una carrera los que van delante decir, oye, macho, espérate a que vengan estos de atrás? La escuela es como si fuera, en vez de ser un edificio de estos con escaleras mecánicas, que tú te subes y ya y llegas a donde sea, es una escalera convencional con rellanos. ¿Saben quién están los rellanos siempre? Los niños más capaces. ¿Saben qué hacen? Esperar a que suban los otros. ¿Y para qué? Porque tienen que esperar. Porque no pueden moverse por el currículo a la velocidad que les parezca o que necesiten. Bueno, la gente no cree que existe la diversidad, que no cree que existan las diferencias individuales. Y yo simplemente voy a poner este dato porque tengo que terminar ya. O bueno, no sé cómo estoy de hora, pero tengo que ir terminando. Seguro que tengo que ir terminando. Si nosotros en una distribución, estos son datos experimentales, esto no es un invento ni una teoría de no se sabe quién. Si nosotros evaluamos a los niños con un test diseñado, vamos a decir, para su edad, pues uno diría, hombre, los que rinden por aquí abajo, pues esos, claro, serán muy distintos de los que están en la media o de los que están por aquí arriba, ¿no? Pero esos que están en el 1% superior, es decir, los del percentil 99 o más, esos serán, no, es que nos lo da como la intuición, dice, esos serán, seguro que esos son iguales, esos no se diferenciarán mucho. Pues ¿saben lo que ocurre? Que cuando esos niños son evaluados con test que tienen suficiente rango de dificultad, en valores equivalentes, para que se entienda muy bien, en valores de CI, sus valores de CI a ese 1% superior reproducen nuevamente una curva normal y podrían estar entre 135 y 200. Esto es una cosa fascinante. O sea, la diversidad está... Es decir, los grupos homogéneos no existen en ninguna parte. Más claro el agua. Bueno, por tanto, ¿saben los profesores cuál es la capacidad de los alumnos? Me vuelvo a preguntar. ¿Comprueban los profesores qué saben y qué no saben los alumnos? ¿Por qué los profesores nos empeñamos en enseñarle a los niños cosas que ya saben? Nosotros verificamos cuando vamos a explicar el teorema de Pitágoras si en la sala ya hay gente que domina absolutamente el teorema de Pitágoras con todas sus implicaciones. No, niña, tú, aquí estamos para hacer todo lo mismo. Aquí somos todos iguales. Sí, hombre, somos todos iguales ante la ley, somos todos entre estos. ¿Qué? ¿6 minutos? 7, 6. Bueno, si quieren, yo les invito a leer esta cosa que pone aquí abajo, que dice, ayudando a los alumnos a aprender lo que aún no saben, que es una cosa muy sencilla. Es un artículo escrito por Julian Stanley hace unos años. La gente muy sabia suele hacer muy fácil lo difícil. Y por eso este título dice, bueno, esto no debe ser muy complejo, porque si dijéramos análisis de la multidimensionalidad o de la evaluación del rasgo latente con teoría de no sé, eso debe ser, ¿no? Parece sofisticado, nadie ha entendido nada. Esto debe ser una simpleza, porque hasta entiendo yo el título. Bueno, pues lo más sabio es lo más simple, que en el fondo enlaza con el principio de la parsimonia, ¿no? Léanse eso, porque ahí está un modelo que se llama test diagnóstico enseñanza prescriptiva. Es decir, tú tienes que aprender lo que no sabes, no lo que sabes. Lo que sabes ya lo sabes. Pero tú no tienes que esperar a nadie. Cada uno tiene que tener su ritmo. Por lo tanto, hay dos, pero claro, lo que tenemos que saber es qué tienen que saber los niños, qué tienen que saber y saber hacer, que eso no está escrito en ningún sitio. Bueno, la escuela que tenemos ahora mismo es una escuela que está basada en la edad. No quiero proponer que reventemos la escuela y ahora hagamos una escuela, porque eso no sería... A ver, eso sí sería utópico, pero eso no se puede hacer. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo reventamos la escuela sin dañar el edificio y construimos una escuela nueva dentro del edificio viejo, porque si no estamos muertos. Porque ahora estamos ya hablando de blended learning, ya no hablamos de e-learning. E-learning es una cosa vieja. Ahora se habla de M-learning, es decir, del aprendizaje móvil. Los niños aprenden en el autobús, en la playa, en el monte, con la tableta, con el con el otro, El profesor es, bueno, es una de las fuentes de conocimientos, pero ni siquiera la más importante. Bueno, la escuela que tenemos ahora es una escuela basada en la edad. Y una escuela basada en la edad supone que todos los niños de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas, cosa que nadie se cree. Aquí habrá muchos profesores y saben que tienen niños delante de la misma edad y que cada uno son de su padre y de su madre. Bueno, eso por supuesto. Pero además de eso, que son totalmente distintos. Unos aprenden rápido, otros aprenden lento, unos tienen una dificultad, unos tienen un interés, unos tienen esta motivación, los otros lo otro, lo que fuera. Claro, ¿eso qué provoca? Escasa atención individual. Hay que darle a la escuela la vuelta como un calcetín.
O sea, yo lo siento, pero el consejero tiene una tarea más compleja de la que cree. Hay que darle una vuelta como un calcetín, porque no vale el mismo currículo para todos, con la misma dificultad, la misma velocidad. El tema de la aceleración, lo venía yo comentando con una persona en el tren, el tema de la aceleración, si no se entiende el fondo, el tema de la aceleración no es cambio de curso. Ustedes saben que hay 30 medidas distintas de aceleración. El tema de la aceleración es que cada niño se tiene que mover por una escuela flexible en función de su capacidad demostrada y moverse a la velocidad que pueda o que necesite. No es cambiarlo de curso, porque cuando lo cambies de curso bueno, los 3 primeros minutos tendrán una cierta dificultad, pero mientras sus compañeros del nuevo curso, mientras tardarán 1 hora o 2 horas en entender un concepto, él a los 3 minutos lo ha entendido. Es que la velocidad de entrega del currículo para un niño muy capaz es distinta, porque aprende de otra manera. Bueno, tantas cosas que aquí no podemos tratar. Ven, pero ¿saben lo que pasa? Que yo creo que es una idea que puede dar pistas. La escuela ¿quién es el protagonista de la escuela? El profesor. Profesor. ¿Quién lleva la batuta? El profesor. Profesor, la profesora. En la universidad lo mismo. Pero sin embargo, deberíamos ser capaces de construir una escuela que estuviese cimentada en la capacidad. ¿Por qué? Porque los niños de la misma edad no tienen las mismas condiciones ni las mismas disposiciones para el aprendizaje. Por lo tanto, necesitan cosas distintas en momentos distintos que pueden ser cambiantes. Por tanto, necesitan un diferente currículo, aunque haya partes comunes, ciertamente, con diferente dificultad, diferente velocidad, diferente nivel de reto. Es decir, necesitamos una escuela que ponga al alumno en el centro. Una escuela que no sea concebida como un espacio de enseñanza, sino como un espacio de aprendizaje. Porque lo importante no es lo que yo enseño, lo importante es lo que los alumnos aprenden. ¿Quién es el protagonista del aprendizaje, tú o yo? Cada uno es protagonista de su aprendizaje. Somos protagonistas, pero protagonistas precarios. Pero somos protagonistas. El alumno es protagonista de su aprendizaje. Nadie te puede aprender. Solo tú puedes aprender por ti mismo. Pero necesitas ayuda. Ahí está el profesor. El aprendizaje personalizado, por tanto, que es lo que tiene que tener la nueva escuela que yo creo. Bueno, me parece, mañana he puesto ahí una entrada que saldrá a las 7 de la mañana. No es para que madruguen, entonces el programa. No, yo tampoco voy a madrugar tanto, pero que se titula El fascinante futuro de la educación ya es presente. Y ahí ofrezco 50 vídeos sobre el futuro del aprendizaje. Quiero decir que esto no es una teoría que se le ha ocurrido a un señor que venía de allí del norte, que estaba despistado y decía unas cosas imposibles. No. Esto se está haciendo en muchas escuelas del mundo, en muchos lugares del mundo. Hay muchas iniciativas muy interesantes. Bueno, y sobre esto hay que reflexionar, claro. Y esto es un tema, por ejemplo, de formación de profesores en el uso de las tecnologías digitales imponente, ¿no? Bueno, entonces, un enfoque personalizado donde los objetivos, el contenido, el ritmo y el método de instrucción puede variar de un alumno a otro. No hace falta segregarlos. No hace falta separar, aparte que eso tampoco es segregación, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero no hace falta, si pueden estar todos juntos, pero no tienen que estar haciendo lo mismo. Si una escuela inclusiva quiere decir que todos juntos están haciendo lo mismo, bueno, aquí a mí se me ha perdido algo por el camino. Porque es evidente que no puede ser. A mí me parece muy bien que un niño con síndrome de Down esté en una clase con otros, pero no será haciendo lo mismo. Entre otras cosas porque no puede. Pero esto lo sabe cualquier profesor, ya es que me da vergüenza decirlo. Pero a veces cuando uno oye a gentes decir cosas, da la sensación de que uno está en Belén con los pastores, no sé. Bueno, y esto conduce a un aprendizaje más profundo. ¿Y qué es lo que tenemos que promover? Bien, ahí hay un currículo de aprendizaje, pero lo que tenemos que pensar es que tenemos que ser capaces de que los alumnos dominen los aspectos nucleares del currículo, que piensen críticamente y sean capaces de resolver problemas complejos, que sean capaces de comunicarse efectivamente, que trabajen cooperativamente. ¿Qué dicen los profesores? Apagar los teléfonos que va a empezar la clase. Bueno, yo digo lo contrario, encender los teléfonos y empezar a tuitear que empieza la clase. Y los alumnos están durante toda la clase usando Twitter. Tienen una cuenta especial para la clase y eso es una experiencia de aprendizaje colaborativo. Son alumnos de educación que pasado mañana tendrán que hacer eso en su escuela. Bueno, creo yo. Aprender cómo aprender y desarrollar pues una cierta actitud mental, ¿no? Y las estrategias que promueven este aprendizaje personalizado pues o este aprendizaje más profundo son estrategias de aprendizaje personalizado basadas en proyectos, basadas en trabajos, basadas en competencias. Es decir, aprender, hacer, aplicar, mostrar. Que es otra historia muy interesante de tratar, que aquí no voy a ver, que acabo ya,
todo lo que es la enseñanza, el aprendizaje basado en competencias, es decir, muestra lo que sabes, no solo qué sabes hacer con lo que sabes. Y eso además tiene unas implicaciones para la evaluación enormes, porque la evaluación cambia totalmente. Entonces, el otro día puse yo una tablita allí en el blog que he traído aquí, porque además esto no se leerá bien, pero no hay manera de agrandarla. Es lo que sí y lo que no debería estar de moda en la educación. Y solo voy a resaltar unas cositas. Lo que debería estar de moda, lo que debería ser el aprendiz como centro de la instrucción. Currículo diferenciado y personalizado. Evaluación formativa frecuente para incrementar el aprendizaje de los alumnos. Los estudiantes realizan más trabajo y hablan más que el profesor durante la clase. Esto no suena como a japonés, ¿no? Bueno, pero están trabajando, claro. La tecnología está integrada en el currículo sin fisuras. No es que mi escuela no es muy guay porque usamos tabletas de no sé qué, no sé cuándo. No se trata de sustituir un libro en papel por un PDF. No. Se trata de sustituir el modo de aprender usando tecnología digital que nos permite un acceso y una elaboración y un proceso de la información que la tecnología analógica no permite, que eso es otra historia, mucho más seria. Y lo que no tendría que estar de moda es el profesor como experto y distribuidor del contenido, el uso único de un libro de texto. El concepto de libro de texto es una cosa que está a punto de periclitar. Un mismo currículo para todos, una evaluación sumativa, la tecnología como un añadido, como una cosa moderna para decir, fíjate cómo estamos de que hacemos, bueno, etcétera. Bien, pues ya está. Por lo tanto, un director, un orientador, un profesor, un padre, alguien de la administración debería ser capaz de responder a estas preguntas. ¿Tú sabes quiénes son los niños más capaces? ¿Sabes qué características? ¿Sabes cómo orientarlos? ¿Hay un plan establecido en tu centro? Todos los centros educativos deberían tener un plan de identificación de los niños más capaces. De todos. ¿Cómo es eso que se evalúa a los niños de no sé qué curso y luego a los de y todos los que están por el medio y todos los que no dan signos de nada? ¿Qué pasa? ¿Que no existen? Bueno, es un planteamiento descabellado. Hay que evaluar a todos los niños, desde el primero hasta el último. Y de ahí saldrán unos más capaces, otros menos, otros medio pensionistas, todo lo que sea. Pues ya está. Y como la escuela será un centro de aprendizaje personalizado, cada uno tendrá una dieta óptima. Esto como vas a un buffet de estos, hala, chico, pues ponte lo que quieras. Bueno, habrá que graduar, porque algunos se ponen luego que luego... Bien, ya me entienden. Bueno, pues tanto, lo que hay que hacer es esto y termino... Bueno, ya está. Lo que hay que hacer es... No, ya me he liado. No, pero que termino, en serio, que lo digo, que termino. Identificación sistemática y periódica. Permitir la movilidad por el currículo en función de su competencia. Pensemos en los aprendizajes, pensemos en los saberes, olvidaros de los cursos, Yo sé que esto es difícil, no he venido aquí para poner una cosa fácil, me quedo en Pamplona. Esto es difícil, pero se puede hacer, Establezcamos qué tienen que saber y qué tienen que saber hacer los niños, pero no fijemos el tiempo en el que tienen que saberlo, porque algunos tardarán 6 meses y otros tardarán 6 años. Cada uno que se mueva como pueda. Y la tecnología es la que me permite ser director de la orquesta y andar por ahí, y los que trabajan son ellos, que son los que tienen que aprender. Y yo simplemente soy un orientador, un mentor, un coach, que se dice ahora, que es muy quedado, un personal shopper, una bobada de estas. A ver, claro, nena, ¿tú qué necesitas? Esto, lo otro, pues ya está, y lo buscamos, porque el conocimiento está en todas partes. Bueno, la información, el conocimiento es otra cosa. Bueno, y por tanto, y luego, claro, esto no quita para que todas las actividades que hacen las asociaciones y todo esto, fuera de la escuela haya que seguir haciéndolas, porque la respuesta a los niños de alta capacidad es muy compleja y no es pretendible que la respuesta total la dé solo la escuela. Bueno, es muy importante porque detrás de eso está la construcción social. La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. O sea, que esto es un tema muy importante. Yo esto me lo he tomado ya como si fuera mi ONG personal, ¿verdad? Y hay una cosa que me parece que es bueno transmitirle a los alumnos o transmitirle a vuestros hijos. Que sepan que si no quieren aprender, nadie les puede ayudar. Pero si están determinados a aprender, nadie los podrá parar. Muchas gracias. A continuación, si le parece bien al doctor Figueroa, y como es de agradecer y es lo que se merece en unas jornadas de interés, vamos mal de tiempo, pero si os parece bien, dejaremos hacer 2 preguntas representativas. El que tenga más ganas, el más interesado, el más rápido, puede levantar la mano.
Y a los dos lados de la sala están nuestras pequeñas, son ya mujeres, que les atenderán con el micrófono y podrán realizar su pregunta. Hola, buenas tardes. Yo el planteamiento que ha hecho, me parece un planteamiento bastante interesante, pero sí quería resaltar o puntualizar algunos aspectos que ha dicho en relación al modelo que tiene Andalucía y que creo que no responden totalmente a la realidad que tiene. Si responden a la realidad, habría que matizarlo. Nosotros partimos de un modelo en Andalucía donde realmente, como sí se ha dicho aquí ya en la sala, pasamos de una evaluación de la sobredotación. Todos nuestros profesionales evaluábamos sobredotación. Hace 3 años, que se empezó el plan de altas capacidades en nuestra comunidad, nuestro principal objetivo era la detección, es decir, que hubiera un cambio de actitudes del profesorado hacia todo el alumnado de altas capacidades. Y creo que lo estamos consiguiendo. Es bastante complicado, o difícil, que de partir de un modelo donde la orientación siempre ha evaluado sobredotación, rápidamente se ponga a establecer un modelo, de establecer al 99%, como bien sabe, con todo lo que se está evaluando, pasar ahora a que el alumnado con altas capacidades pase al 95% a nivel de CI. Eso viene recogido en nuestro plan, pero tenemos que ajustar. Posiblemente los profesionales nuestros a nivel de orientación son bastante estrictos en la evaluación. Y eso es un dato, que en la evaluación, porque no solo se evalúa CI, como bien usted ha dicho, sino que se evalúan otros factores. Entiendo que tenemos que llegar a atender o a detectar todo ese alumnado, a llegar hasta que todo el alumnado con un CI superior al 95% esté con un centil, esté detectado y lo tengamos censado, digamos, entre comillas. Porque en realidad también nosotros partimos de otro presupuesto, que es que nosotros evaluamos, pero realmente lo que nos interesa es la intervención. Y creo que también nuestros profesionales parten de un modelo en el que realmente lo interesante es establecer esos procedimientos de intervención que usted ha planteado. Cómo conseguir, y creo que nuestro principal trabajo ahora mismo es cómo conseguir que esos procedimientos de intervención que muchos conocemos, que algunos, unos más, otros menos, cómo conseguir que el profesorado llevarlo a la práctica en la aula. Y yo creo que ese es uno de los elementos más importantes y en los que estamos trabajando y en lo que sí me gustaría que apuntara, cuál sería ese procedimiento, cómo podemos conseguir que la aula, que cambiar el procedimiento de intervención de nuestro profesorado para que se consiga eso. Bueno, a ver, en primer lugar, si he dicho algo que ha molestado, pido disculpas, pero, y desde luego se ha dicho, desde luego lo que se hace aquí, fíjese, he puesto unos datos de Navarra que son para realmente sonrojarse, ¿no? Por lo tanto, si aquí tienen... Pero lo que pasa es que yo voy mucho más allá, porque después de tantos años yo ya sé que, bueno, yo tengo el tiempo que Dios disponga, pero los niños no tienen tiempo. Los niños no tienen tiempo de que nosotros organicemos un plan u otro o el de más allá. Si nosotros estamos hablando de que en cuanto un niño empieza a diferenciarse de, digamos, el alumno medio con el que convive, empieza a tener necesidades educativas diferentes, yo estoy hablando, ya no estoy hablando de cuáles son las estrategias, lo clásico que se hablaba, o del agrupamiento, del enriquecimiento, de la aceleración, todo eso es materia vieja. Hay que quedarse con los principios que estaban implicados ahí y eso hay que aplicarlo con todos los alumnos, porque es lo mismo que se hace con los alumnos que tienen dificultades. Porque los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje aprenden más lentamente y entonces tienen actividades de refuerzo, ¿sí? Los alumnos que... Por tanto, yo lo que quiero decir es que la administración tampoco debería echarse encima toda la carga, porque lo que... Supongo que aquí tendrán un sistema de inspección, como hay en todas partes, o habrá, bueno, el sistema tendrá una estructura, la que sea. Es que esto tienen que aprender a hacerlo los profesores. Esto tienen que hacerlo de manera sistemática los orientadores de las escuelas.
la utilización de cuestionarios y otros elementos de detección que son utilizables por padres y profesores, deben utilizarlos. Entonces, de lo que yo estoy hablando es de una cosa que está muchos pueblos más allá del enriquecimiento o de las adaptaciones curriculares. De lo que yo estoy hablando es de una cosa relativamente sencilla, pero que está sin hacer, que es determinar exactamente qué tiene que saber y qué tiene que saber hacer cada alumno en cada edad y cada materia. Eso se llama fijar los estándares de rendimiento. Hicimos una experiencia de este tipo en Navarra y los libros están ahí publicados. Yo creo que eso se debería hacer en cualquier sistema educativo. Y si no lo hace el sistema, pues que lo haga cada escuela. Cada escuela tiene que determinar los objetivos específicos de aprendizaje, determinar qué hay que aprender, no qué hay que enseñar. Porque todos los decretos curriculares, ¿qué son? Decretos de lo que hay que enseñar. No me cuente esto. Porque los ríos de España, no los ríos de España, pero si el profesor no está muy inspirado, a lo mejor los objetivos que se plantea de aprendizaje sobre los ríos de España son los objetivos mediocres. Es que no podemos hacer que el rendimiento, la calidad de los aprendizajes dependa del ingenio del profesor. Por lo tanto, hay una ayuda ahí, eso es el establecimiento de estándares, que nos daría para mucho hablar. Es lo que yo creo que habría que hacer. Y si no lo hace la administración de una manera global, que lo haga cada colegio, que lo haga cada profesor, cada director, cada responsable de primaria, secundaria, lo que sea, diga, bueno, a ver, tú en tu programación, tu programa, ¿qué tienen que saber los niños? Y ahora pongámonos a evaluar cuál es el progreso de los niños por esos aprendizajes. Tendríamos el 80% del tema resuelto. Esto no se resuelve con test de inteligencia, ni aptitudes diferenciales, ni nada. Eso nos ayuda, pero no solo eso. Yo, por otra parte, el hecho de que aquí haya 5.000 niños identificados me parece estupendo, pero al mismo tiempo tiene que entender que me duela y me queje un poco porque me gustaría que hubiera 70.000 o me gustaría que estuvieran todos. Por lo tanto, progreso sí. Recuerdo en una ocasión, está grabado en vídeo y está publicado en el blog, discutiendo esto en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, que me decía, oiga, es que ha dicho usted aquí, bueno, uno de un partido político, no sé lo que era, y un poco me decía que bueno, que yo había hecho un planteamiento que ellos ya tenían 142 evaluados y que habían avanzado mucho. Entonces le dije, mire, en una escuela que no hay libros, si compran un libro, si no tienen ninguno y compran uno, ¿sabe usted cuál es el incremento de libros? Bueno, no esperé a que me respondiera porque probablemente pasaría como aquel que quería convocar la reunión para el jueves y dijo, bueno, ¿y el jueves cómo es? ¿Con B o con V? Digo, pues llámanos para el miércoles. Pues esto le dije, mire, el incremento es infinito. Pero aunque el incremento sea infinito, ustedes tendrían que tener identificados 15.000 alumnos y tienen 142. De esto es de lo que tenemos que hablar. Entonces, al final, yo creo que la línea es esta, pero hay que profundizar mucho más e implicar a los centros para que sean los centros los que realmente permitan que cada alumno se mueva por el currículo, como ya he dicho, en función de su capacidad demostrada. Claro, no se puede hacer todo a base de... Esto no es un tema de los orientadores, aunque son una pieza fundamental. No es un problema de la administración, aunque tiene que ayudar y mucho. Es un problema de toda la comunidad educativa, incluidos los padres también, que a veces no dicen, no, a mi niño que no le hagan nada, no vaya a ser que me salga de estos, unos listos de esto, y menudo disgusto. Es como un señor que tiene un negocio y no quiere hacer balance, no vaya a ser que esté perdiendo y se lleve un disgusto, ¿no? Bueno, pues esto no es el planteamiento. Por tanto, yo estimo mucho todo lo que han hecho, pero creo que o aceleramos o las escuelas seguirán siendo máquinas de destruir talento. Yo lo veo así.